Entonces empezamos con récord. Este es el plan para hoy. Lo que no alcanzamos a hacer, por supuesto, después va a llegar al video, va a estar en el video del jueves. Voy, si no tengo pregunta, comentario, alguien que nos quiere contar algo, preguntar algo. ¿No? Bueno. Estamos listos entonces. Bueno, me interrumpen siempre si hay algo que no se entiende o me escriben en chat. Aquí estoy con la chat abierta. Ok, entonces, retomamos. Hemos analizado y aquí le estoy reescribiendo nuestro equilibrio, o sea, son 3 curvas. Equilibrio significa que las 3 se tienen que respetar al mismo tiempo. Si hay al mismo tiempo, para hablar de equilibrio general, necesito que esté en equilibrio el mercado de los bienes, o sea, la curva IS, producción igual a consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, que esté en equilibrio el mercado de la moneda, la curva LM, oferta en términos reales igual demanda, y que se respete la condición de paridad descubierta de tasa de interés. O sea, básicamente, como les dice aquí en el rojo, lo que estamos analizando hasta ahora, o sea, ahora es una situación, bueno, por supuesto, de tasa de cambio flexible o flotantes, o sea, la tasa de cambio aquí se mueve. Vamos a estudiar después situaciones en las cuales la tasa de cambio es un valor, en teoría, fijo, ¿ok? Hay poco ejemplo en el mundo, pero todavía hay. Okay, entonces, pero aquí estamos con tasas de cambio flexible o flotantes, o sea, el sistema que está en Chile, por ejemplo, y movilidad perfecta de capitales, lo que significa que tenemos una condición de paridad descubierta, que es la UIP. El jueves, en el video, yo voy a abandonar esta hipótesis y empezar a hablar de movilidad imperfecta, okay, pero por ahora estamos con la UIP. Pero como les decía ya en el video de la otra vez, para analizar equilibrio tenemos que dar alguna hipótesis, hacer una hipótesis sobre esta tasa de cambio esperada. El problema es que cuando hay expectativa necesitaríamos para ser riguroso una teoría de expectativas. Lo que no tenemos, y no tenemos los instrumentos para ir en el detalle, entonces yo voy a analizar aquí, vamos a analizar 2 casos extremos. Uno, la tasa de cambio esperada es siempre igual a la tasa de cambio efectiva. O sea, básicamente la expectativa siguen, se aplastan, siguen siempre la tasa de cambio de equilibrio. La otra caso totalmente extremo del otro lado es que la tasa de cambio esperada en realidad es una constante, que no tiene nada que ver con la tasa de cambio efectiva. Entonces, los 2 casos son extremos. La versión, o sea, la parte de la descripción un poco más realística debería ser algo entre medio. ¿Qué significa? Por ejemplo, si nosotros miramos la tasa de cambio chilena. ¿Me escuchan, verdad? Porque aquí me dice que tengo internet instable. Lo escuchamos, profe. Ah, ok, Sí, ok, profe. perfecto, gracias. Escucha súper. Súper, ok, gracias, no, es mi cosa aquí, icono, es raro. Ok, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, la cosa de la tasa de, ¿cuál es una versión más realista? No sé, si ustedes piensan al peso chileno, no es, uno podría decir, mirando atrás, el peso estuvo en lo último, qué sé yo, 5 años, alrededor de 750 pesos por $1, hoy está en 770, podríamos decir que hay una tasa esperada que sería como un promedio histórico o una especie de valor de equilibrio. Ahora, después tasa esperada no tiene que ser una constante fija, porque por ejemplo con la crisis COVID seguramente vamos a tener consecuencias por más que un par de meses, o sea, aquí se habla de años, entonces también la expectativa cambia, no es que sea una constante fija en la piedra. Por eso le digo, las 2 hipótesis son los 2 extremos, la realidad está en el medio, pero pedagógicamente, como decir, desde el punto de vista del teaching es más fácil los 2 extremos y después ustedes sepan que tienen que saber que la cosa realista es un poco entre medio. Termino solo de notaciones para que yo no tenga que escribir siempre P, P estrella, etc. Normalizo P, los deflatores del PIB, el cociente a 1, por lo cual yo puedo escribir epsilon o E y me da lo mismo, porque epsilon es igual a E. O sea, cuando hablo de una depreciación o una apreciación nominal, automáticamente hablamos de una apreciación o depreciación real, ¿ok?
y después, más que escribir M barra dividido por P, de nuevo lo escribo directamente en minúsculo y se entiende entonces que esto ya es oferta en términos reales, ¿ok? Ok, entonces, déjame ver, yo tengo la lámina aquí, pero hemos escrito demasiadas cosas de antes de la otra sección, se me olvidó borrar, y entonces lo voy a borrar ahora rápido para que lo podamos ver sin que sea demasiado enredada la cosa. Ok, entonces aquí es calitativo, o sea, yo le estoy de... Miércoles, di la tablet. Volví. Gracias. Análisis puramente gráfica, ¿ok? Y después pasamos a la calitativa. O sea que le estoy diciendo que le estoy escribiendo las expresiones de la IS, LM y UIP sin darle una forma funcional específica, sino que quedándome en la versión más general posible, ¿ok? Y empezamos entonces con la primera hipótesis, o sea que la tasa de cambio esperada es igual a la tasa de cambio efectiva siempre, por cualquier T. Si ustedes miran aquí abajo, entonces se dan cuenta que la consecuencia de esta hipótesis es que I va a estar igual a I estrella. O sea, básicamente, pues esta es una situación en la cual la tasa de interés nominal del país es igual a la tasa de interés nominal al extranjero. ¿Tiene sentido esta hipótesis? O sea, si ustedes, por ejemplo, en el libro, en general, en los textos, se estudia esta situación y se hace referencia, lo van a encontrar como, escrito como caso de una pequeña economía abierta. Una pequeña economía abierta. Aquí la idea es, nosotros como país somos tan chicos, dependiente del extranjero, ¿ok? Que básicamente nuestra tasa de interés va a ser igual a la tasa de interés de equilibrio que se verifica al extranjero o en el mundo. En particular, más allá, y la lectura que le voy a dar es sobre esto, cuando uno dice el extranjero, al final, ¿a qué piensa? Sobre todo si uno está en América Latina, o sobre todo si uno está en un país emergente, básicamente está pensando al dólar, ¿ok? O sea, está pensando a la tasa de interés de Estados Unidos, que mueve, ¿ok? Que impacta mucho lo que pasa en términos de tasa de intereses en los otros países. No es tan así si uno piensa a una economía, a un grupo económico como sería la Unión Europea, o sea, más que Unión Europea, la zona euro. O sea, si uno, y aquí vuelvo al discurso que estos modelos, en general los modelos están desarrollados, estos Mandel Fleming, que están hablando de los años 60, ¿ok? Lo pensaron mirando las economías maduras, Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿cierto? No desarrollaron este modelo pensando ni a Uruguay, ni a Chile, ni a Indonesia, ¿ok? Entonces, vamos a ver que algunas cosas no pegan mucho para países emergentes o países en vía de desarrollo, y vamos a hacer esta precisación. Pero por ahora, quedémonos así. Entonces, piensen a esta idea de una pequeña economía abierta, o sea, un país en el cual en realidad la tasa de interés es igual a lo que, o sea, sigue básicamente lo que pasa al extranjero. Donde extranjero pueden pensar como ejemplo en su cabeza claramente Estados Unidos, ¿ok? Por lo que son la economía del continente latinoamericano, ¿ok? Esto significa que si yo voy aquí en el gráfico y le tengo dibujado entonces la LM, la IS inicial y la UIP me dice I igual I estrella. O sea, a menos que yo no le diga que pasa algo en términos de la tasa de interés al extranjero, esta UIP está aquí clavada y no se mueve. ¿Ok? Las otras curvas funcionan siempre, o sea, todo lo que estamos conocen de antes, ¿ok? Entonces, supongamos, perdón, esto lo borro porque aquí es un poco caótico. Supongamos una política una política fiscal expansiva, en particular un aumento del gasto público. ¿Qué le dice el gráfico? ¿Cómo se analiza esta situación? Yo parto del punto A, el punto A es mi punto de equilibrio inicial, ¿ok? Equilibrio significa se respetan al mismo tiempo estas tres curvas.
sube el gasto público. Estamos todos de acuerdo, espero, pero si hay problema me dicen que al subir del gasto público, que entra aquí, ¿ok? Entra en la IS, que esto casino, esto caos aquí arriba. Aquí le está diciendo, la curva IS es una relación entre la producción, el nivel de la renta o producción, que entra aquí y aquí, ¿verdad? Y la tasa de interés, que impacta a través de la inversión. Las otras variables, ¿ok? Entonces, no es exactamente la cosa más clara que escribí yo hasta ahora. Las otras variables entran, si cambia algo en términos de la política fiscal o de lo impuesto o del gasto público, ¿okay? Entonces T que entra aquí, G que entra aquí, o si cambia algo en términos, por ejemplo, de la renta extranjera, Y estrella, toda esta, o también si cambia la tasa de cambio, todas estas cosas le hacen desplazar la curva. ¿Se entiende la diferencia entre el hecho que la IS es una relación? Perdón, aquí estoy reescribiendo porque me parece que está escrito mal. Ok. Ok. La IS es la relación entre y la tasa de interés I. Las otras variables que sí entran aquí dentro, ¿okay? Entonces una relación entre Y e I, todas las otras variables le hacen desplazar la curva. Sobre esto estamos todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Quién son las otras variables? Puede ser variables de política fiscal, T u G, puede ser la renta extranjera, otra cosa exógena, o puede ser, y ya vamos a verlo aquí, de manera también endógena, vamos a ver qué significa, la tasa de cambio epsilon. Las cosas en azul le hacen desplazar toda la curva, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengan claro. Ahora, no sé si hay alguna voluntaria o algún voluntario que me ayude a analizar qué está pasando en este gráfico. Yo le estoy diciendo que parto en A. Después tengo un DG positivo, lo que me hace desplazar la curva y me encontraría el punto B. ¿Qué tipo de situaciones tengo yo en términos de los flujos de capitales en B? ¿Y por qué? Aquí hay que hablar en términos de lo que está pasando, las variables económicas, de manera que tengan claros los mecanismos. Entonces, no sean tímidos y tímidas. Ayuda desde la casa. Déjame ir a ver quién son. Alguien que tenga el micrófono, que le esté funcionando. A ver si voy a llamar yo. Vamos en orden. No tengo, tenemos un Vicente que no tiene micrófono. Ok, estás excusado. Profe, Sí, que la tasa de interés nominal es más alta. perfecto. Entonces, la tasa de interés nominal es más alta de lo que debería ser. Usted tiene I más alto de I estrella. ¿Qué tipo de flujos de capitales deberías observar tú? ¿Cuál es la lógica? Positivo. Muy bien. Catalina nos sugiere positivo. ¿Por qué? Explíquenme el por qué. Para que no sea algo mecánico. O sea, ¿por qué positivo? ¿Qué significa positivo? Porque la tasa de interés extranjera es menor, podría ser. Puesto que la tasa de extranjera es menor, o sea, consideren, si yo estoy arriba de la UIP, yo estoy en una situación de indiferencia entre invertir mi plata en términos del mercado financiero, aquí estamos hablando siempre de inversión financiera. Entonces, es indiferente para mí invertir en título del gobierno de Chile como del título del gobierno de Estados Unidos, cuando estoy arriba de la UIP. Si estoy en la curva mismo UIP,
Si me encuentro aquí en el semiplano en amarillo, es más interesante invertir en el mercado financiero chileno, ¿ok? Si aquí estamos Chile versus Estados Unidos, ¿ok? Entonces, Catalina nos dice hay que endeudarse. ¿En qué sentido endeudarse? O sea, aquí yo le estoy diciendo, si estoy en la línea morada, para mí es indiferente tener como inversión financiera un bono del gobierno de Chile o un bono del gobierno de Estados Unidos. Pero si estoy en la parte del semiplano aquí, en la parte amarilla, no estoy indiferente. Es más interesante intervenir. Ah, ok, Es más entonces. interesante comprar del extranjero, ¿no? Bonos de extranjero, etc. La tasa de interés nacional es más alta de la tasa de interés extranjera, considerando que esta parte de la UIP siempre es cero. O sea, yo te digo, todo igual, o sea, para estar aquí la situación es, tenemos la tasa de interés en Chile igual a la tasa de interés al extranjero. Entonces yo te digo, por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de interés de referencia es, qué sé yo, 1%, ¿ok? Si I es igual, si en Chile I es igual a 1%, estamos estamos aquí en la línea morada. Después yo te digo que en realidad los bonos del gobierno chileno pagan 2%. Si aquí está en la UIP esta parte siempre igual a 0, porque es esperado igual a E, o sea, un bono te da el 2%, el otro bono te da el 1%. Hay que invertir en el chileno, nos dice Sebastián, y estoy de acuerdo con él. ¿Ok? Lo que hay que hacer es comprar bonos del gobierno chileno. ¿Y cómo hago yo para comprar bonos del gobierno chileno? Si yo estoy de algún otro lugar en el mundo, yo estoy en Estados Unidos, por ejemplo, tengo recursos financieros en dólares. Si yo quiero comprar bonos del gobierno chileno, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que comprar pesos. Vendo mis dólares y compro pesos. Voy con mis capitales, con mis pesos, compro bonos del gobierno chileno, ¿ok? Entonces, por eso hay flujos de capitales positivos. Hay capitales que entran en el país para comprar títulos que pueden ser, en el ejemplo de deuda del gobierno, pueden ser otras acciones, pueden ser diferentes instrumentos financieros, ¿ok? Pero hay capitales que entran. Pero si todo, ¿se entiende? Entonces Catalina tiene razón cuando habla de la relación entre, en términos de flujos de capitales y balanza comercial. Pero aquí mi pregunta iba, entonces, recibir flujos de capitales positivos equivale a endeudarse, porque el gobierno chileno está vendiendo sus títulos. Esto tiene razón, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo ella también es correcto. Lo que nos interesa aquí es, entonces, uno, saber que hay capitales que entran, flujos de capitales positivos, y qué consecuencia tiene esto sobre la tasa de cambio. ¿Ok? Entonces, por eso yo le preguntaba qué hago si compro o vendo pesos, porque esto lo tienen que saber para saber qué pasa en términos de tasa de cambio. Entonces, Sebastián, que me dijo correctamente que hay que comprar moneda nacional para poder invertir en el mercado financiero chileno. Sebastián, ¿qué tipo de efecto va a tener esto sobre la tasa de cambio? Peso dólar, según ti. No sé si perdimos Sebastián, si está allá. Yo sé que ustedes pueden chequear en cualquier momento. Ah, está pensando que... Perdón. ¿Cuál es la pregunta, profe? La pregunta es, si yo tengo tendencia a observar aquí flujos de capitales positivos, o sea, capitales que entran en el país, ¿qué tipo de efecto tiene sobre la tasa de cambio? Y aquí tenemos dos sugerencias de la parte de Catalina y de Paulo, y ambas son correctas, dicen la misma cosa y están en lo correcto. O sea, Paulo y Catalina nos dicen que la tasa de cambio se aprecia. ¿Y por qué? ¿Lo tenemos claro el por qué?
¿cómo lo puedo justificar? O sea, cuando yo le pregunto, por ejemplo, justifique, es para que entendamos los mecanismos. Entonces aquí, lo que decía Sebastián, aquí todo el mundo, los inversionistas desde el extranjero, compran pesos, compran pesos, y todo el mundo quiere comprar peso, el peso se pone, o sea, hay tendencia como siempre, ¿no? El precio del peso tiende a aumentar, que significa que se aprecia, lo que en términos de nuestra definición de tasa de cambio equivale a decir E baja. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Sí, sí. Súper. Si el peso se aprecia, ¿qué le pasa? ¿Qué consecuencia tiene? ¿Dónde entra la tasa de cambio? ¿La tasa de cambio afecta la LM? No, no entra. Aquí no tengo Y y tengo I. Pero la tasa de cambio sí me afecta la IS. ¿Qué pasa con las exportaciones netas? Déjeme borrar porque lo voy a escribir más chico porque no tengo espacio para escribir qué pasa con la exportación neta. Sorry. Mientras que ustedes piensan, ¿cuál es la consecuencia de una apreciación nominal que equivale a una apreciación real? Porque aquí no hay diferencia, ¿ok? Los deflatores del PIB no cambian. Entonces, déjenme escribir las cosas más chicas. En B tengo tendencia a tener flujos de capital en entrada, ¿ok? Lo que implica que el peso se aprecia, ¿ok? Lo que significa que E baja. Y esto tiene como consecuencia que NX, entonces le digo E que baja igual a epsilon que baja. ¿Qué le pasa a NX? Y entonces, ¿qué le pasa a la curva IS en general? Disminuye, ¿no? Perfecto, La porque, exportación muy bien, la exportación neta a causa de la apreciación real bajan. Entonces, esto es uno de los factores que le hace desplazar toda la curva, ¿ok? Entonces, miren en la parte gráfica, yo tengo un primer movimiento de IS a IS primera, ¿ok? Causado por la política fiscal expansiva, ¿sí? Después tengo, miércoles, después tengo otro movimiento endógeno, en el sentido que todo esto deriva de cambios ¿cómo se dice?, de mecanismo interno del modelo. Tengo otro movimiento que es un movimiento a la izquierda porque tengo una apreciación nominal y entonces real en este modelo, lo que hace que yo me devuelva. ¿Y por qué? Entonces se ve el punto, yo parto de A, me voy a B y devuelvo en un equilibrio que llamaré A segundo, que en realidad es exactamente el mismo punto. ¿Y por qué no puede ser, qué sé yo, no, por qué la IS no se puede ir hasta acá? Porque, chicas y chicos, aquí el equilibrio se da cuando las tres curvas se respetan al mismo, se cruzan. La LM no se movió, porque la LM se mueve si es solo si yo le digo que cambia algo en términos de la oferta de moneda, y no cambió nada. La LM no se movió. La UIP, a menos que yo no le diga que Y estrella cambia, no se mueve, entonces no hay cómo, otro equilibrio, no es posible tener otro que no sea el mismo punto de inicio que se llama, ahora lo llamaré A segundo, porque vamos a ver si exactamente es el mismo equilibrio o no. ¿Se entendió? Entonces, ¿Sí? de expandirse termina la curva en el mismo punto. Eso. Así está. es. Así Ok. es. O sea, bajo la hipótesis, entonces, ojo a toda la hipótesis que estamos haciendo. Bajo la hipótesis que yo estoy con esta cosa, o sea que E esperado es igual a E siempre, lo que te da I igual a Y estrella, siempre, bajo esta hipótesis, una política fiscal expansiva al final del ajuste en equilibrio general no tiene ningún efecto sobre la producción de equilibrio. La única cosa que bajó, la única cosa que cambió, si se dan cuenta, es NX. Porque miren, NX depende de Y, que es la misma YA, de Y estrella, que no cambió, y de epsilon. Pero epsilon es más bajo, o sea, aquí yo al final tengo una moneda
más apreciada. Entonces, yo estoy segura que NX de, llamámoslo, epsilon de A primero, bueno, quizás está escrito para la hormiga, perdón, NX, cuando aquí estoy con epsilon de A primero, es inferior a NX de cuando yo tenía siempre YA, Y estrella y epsilon A, para decir que era el valor de la tasa de cambio al principio. ¿Se entiende? Oh, profe, Sí, em, o sea, porque primero se aprecia la moneda, ¿cierto? Y después, la primera cosa que pasa es algo exógeno que yo le conté, una política fiscal. Después sí. pasa lo que dices tú. A causa de los flujos de capital, etcétera, lo que pasa es que se Ujú. aprecia la moneda. Y, Exactamente. y por ende hay una baja de NX, ¿cierto? Y, Exactamente. y por eso se contrae a 2 prima. Exactamente. Entonces aquí te puedo Ah, ya, poner ya. que se desplaza porque están bajando la NX. Hay un empeoramiento de la balanza comercial aquí que te da, que te origina el segundo movimiento de vuelta, decimos, de la IS a donde estaba antes. Ah, ya, ya, ya. Muchas gracias. De nada. Sí, lo sé, un poco. Entonces uno se puede preguntar, ya, entonces, ¿por qué un gobierno haría una política fiscal expansiva? ¿Qué sentido tiene? Bueno, el sentido lo tiene porque esto no es instantáneo, ustedes saben. Uno, hay que ver cuánto rápidamente se ajusta la tasa de cambio, ¿ok? Cuánto rápidamente se ajustan los flujos de capitales. Bajo la hipótesis de movilidad perfecta, esto debería ser como instantáneo, ¿ok? Entonces, los flujos de capitales se ajustan rápido, o sea, los capitales se mueven de manera que esto implica una apreciación, pero ustedes saben, porque se acuerdan, hemos estudiado el concepto de la curva J, que las exportaciones e importaciones no hay que reaccionen al tiro, no hay que reaccionen inmediatamente, no con el mismo tamaño, depende, primero se tienen que ajustar las cantidades, los precios, etc. Entonces, no, esta política podría tener sentido en el corto plazo, o sea, si yo me demoro tiempo para volver de YB a YA, bueno, entre medio estimula el producto. Claro que en su mismo no parece una política muy, ¿cómo se dice? Interesante, porque al final de la situación, estos son siempre ajustes que llamamos siempre de corto plazo. O sea, si esto se pasa en menos que un año, yo gasté plata pública para tener que efecto, bueno, ninguno en términos de producto y empeore mi balanza comercial. O sea, no se ve como una política particularmente smart, ¿se entiende? Pero viene de una hipótesis particularmente extrema, o sea, esta, ¿ok? Que I es siempre igual a I estrella. Si esto es verdad, si una economía esta aproximación funciona bien, ustedes, si lo contratan como consultor económico, no debería aconsejar políticas fiscales de este tipo, ¿ok? Pero tienen que estar convencidos que I igual I estrella es una hipótesis que describe bien la economía de interés. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Entonces, hacemos una prueba ahora, después de un mes que los quería enviar a Breakout Rooms. Por fin tenemos el tiempo. Entonces, aquí tienen unas láminas que deberían poder modificar, ¿ok? De Google Docs. A izquierda tiene la lámina dividida en dos pedazos. A izquierda le pregunta, ¿cuál es el efecto de una política monetaria expansiva esta vez? No fiscal, sino que monetaria. Entonces, monetaria significa que tiene significa aumenta la oferta real de moneda, sube a un nivel más alto y se queda a un nivel más alto, ¿ok? Y le pregunta entonces de hacer el mismo análisis gráfica, en palabra nomás, o sea, gráfica con una curvita y después lo vemos en palabra, nada más que esto. Me confirman que pueden
que pueden, ¿cómo se dice? Modificar estas láminas. Si lo abren, lo pueden escribir arriba, ¿verdad? Están Dice solo los que para tiras. modificarlo necesita como autorización. Ah, un segundo, ¿eh? Yo pensé que había hecho... ¿A todo el mundo le pide autorización? Déjame ver. Si no me equivoco, a la derecha donde dice compartir, tiene que poner ahí como Sí, editor. ¿No? sí, no, es que en teoría yo, según mí, había puesto que era que se podía modificar, cualquier persona con el link podía modificarlo, pero evidentemente no lo... Anyone with the link can change. Ah, perdón. Editor, ahora sí. ¿Pueden ver ahora si funciona? Sorry. Sí, ahora sí. Ok, entonces ahora hacemos esto. Yo los mando a breakout rooms, o sea que significa que nos dividimos en grupo. ¿Dónde está la cuestión? Y son las 12:06, yo creo que 10 minutos está ok. Entonces nos vemos de vuelta, yo después le digo stop. Y la idea es simplemente esto, que le pongan la curva, lo analicen, lo hablen entre ustedes, así estamos seguros de los mecanismos, etc. Y nos vemos aquí de vuelta tipo 15, algo así, en unos 10 minutos máximo. A ver, breakout rooms. 35 somos, entonces yo aquí tengo listas 15 láminas, no, estos son un poquito, 3, 4, ¿ok? Miren, le debería aparecer el número de su room y con este número ustedes van a modificar la lámina correspondiente, ¿ok? Y si hay alguien que no va a ningún grupo, no se me avisa, no sé exactamente cómo funciona. Ok. Vamos así, ¿ok? Open.
Ahora sí, muchas gracias, María. Ya, volví a hacer récord, se había interrumpido. Muy bien, gracias, María. Perdón, Vicente, volvamos nosotros. Se movió la LM por abajo por la política monetaria expansiva, súper bien. Estoy en el punto B. Y en el punto B, como dicen ustedes, la tasa de interés es más baja de la tasa extranjera, o sea, de lo que debería ser. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa en este momento? En términos... Si el interés nacional es más bajo que el interés, aumentarían las importaciones y aumentaría la inversión porque meterían más plata aquí que la plata que quisieran meternos en Argentina o Ok. en otro país. Perfecto. Y eso, ¿no? Espera. Entonces, cuando tú me dices metería más plata aquí, ¿en qué término? O sea, ojo, sí, la tasa, estamos hablando de inversión financiera, ¿verdad? Entonces aquí la discusión no es, ojo, aquí no estamos hablando de esta inversión, de la inversión que depende de la tasa de interés, esta inversión física, esto estoy diciendo inversión en el término de maquinarias, abrir otra empresa, otra planta, ¿se entiende? Esto es la inversión, de hecho esto entra en la IS, esto es inversión física. Mientras que cuando yo estoy en B, aquí hay el problema que la tasa de interés es más baja de lo que debería ser, que la inversión aumente, la inversión física, yo lo veo, porque efectivamente el hecho que la IS está con pendiente negativa, de esto viene, más baja la tasa de interés, mayor es la inversión, mayor el producto. Es la razón por la cual la IS está con esta pendiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Dime, Vicente, si te parece claro. O sea, todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. Ok, entonces ahora el problema es de ver lo que pasa en términos de flujos de capitales, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de situación estaría yo si la tasa de interés de un bono del gobierno chileno es más baja de lo que paga un bono del gobierno de Estados Unidos? En términos de... Flujos de capitales es negativo, ¿no? Muy bien. Si yo tengo este efecto, entonces este momento no es tan interesante tener bono del gobierno chileno. Bono del gobierno chileno significa inversión financiera, ¿ok? Comprar títulos que sean bono del gobierno, acciones, swaps, qué sé yo. Esto es una inversión financiera que no es esta, que no tiene nada que ver. Entonces, si yo saco capitales de Chile y lo voy a invertir en Estados Unidos, que ahí esto, el flujo de capitales negativo significa capitales que se van del país, ¿qué consecuencia tengo en términos de tasa de cambio? Aumenta, ¿o no? Se deprecia, perfecto. Se deprecia, Entonces, sí. muy bien, perfecto. Esto me implica una depreciación. ¿Y qué pasa con las exportaciones netas a este momento? Acuérdense siempre que estas entran así, ¿verdad? Bajo las condiciones de Marshall Lerner Robinson, una depreciación nominal que es igual a una depreciación real aquí porque los precios están, los deflatores están constantes, significa que NX Aumenta también. mejoran, exacto, aumentan. Y esto es lo que le hace desplazar toda la curva. Entonces aquí, a causa de la o gracias de la depreciación que le hace aumentar toda la NX, toda su curva IS se desplaza. ¿Y hasta dónde? Hasta el único punto posible de equilibrio, que es donde se cruza con la UIP, que no se movió, el M primero, que es donde se movió después del aumento de la moneda, y esto es su punto final de equilibrio, ¿ok? Entonces el gráfico estaba bien, o sea, no sé, para lo que ¿le queda claro a todo el mundo? Profe, yo tengo una duda. Sí, profe. Dime. Es que cuando hablamos de política monetaria, ¿Sí? yo tenía entendido que solo se movía la LM. Sí, de hecho, se mueve la LM. La única cosa que se mueve de manera exógena, o sea que yo le digo lo que pasa es que sube esto que está escrito aquí, se mueve la LM.
¿Cuál es el punto? Que en este modelo, o sea, cuando entonces estamos hablando de equilibrio general, la tasa de cambio reacciona de manera endógena, o sea, es una variable que reacciona por el mismo mecanismo del modelo. Y una vez que reacciona la tasa de cambio, sí o sí te va a afectar la curva IS, porque la tasa de cambio entra en la IS, entra donde está, aquí en la lámina, ¿te acuerdas? Esta es la curva IS, caos total en esta lámina, pero, IS, aquí entra la tasa de cambio real y te afecta. Entonces, cualquiera de estas cosas te hace mover la curva. Si cambia epsilon, si cambia Y estrella, G o T, esto es un movimiento endógeno que epsilon cambia porque cambia a causa de lo que está pasando en términos de los flujos de capitales. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. De nada. Es muy importante, esto lo vamos a ver entonces después, aquí hay un movimiento, de hecho, en lo que hemos visto en la política fiscal, tenía un primer movimiento en exógeno, que el primero, que se mueve la IS a la derecha porque hay política fiscal, y el segundo, de vuelta, un movimiento endógeno que viene de la tasa de cambio. Bueno, aquí misma cosa, hay un primer movimiento exógeno de la política monetaria y después se reacciona la política fiscal, reacciona la IS a través de la depreciación real, ¿ok? Si yo le pregunto aquí si tiene sentido hacer una política monetaria, bueno, en términos de los efectos expansivos sobre el producto, se ve que es muy eficaz, ¿no? Porque yo paso de YA a YC y es bien eficaz esta política. Si yo le pregunto aquí qué pasa en totales sobre las exportaciones netas, así en términos calitativos la cosa queda ambigua. ¿Por qué? Porque yo la única cosa que sé es que subió Y, pero esto me afecta negativamente la NX, y del otro lado también subió, o sea, se depreció tengo una depreciación nominal y también real. Por lo cual, como ven, entra aquí un más, aquí un menos, el efecto final no lo sé. O sea, calitativamente no sé qué pasa. Si yo le doy un ejercicio con coeficiente, una forma funcional, etcétera, etcétera, sí pueden ir a ver qué pasa si NX al final de la situación empeora o mejora. ¿Se entiende? Por aquí queda ambiguo, por lo que yo veo simplemente de un punto de vista gráfico o calitativo, si quieren, esto te queda ambiguo. ¿Se entiende? Yep. Perfecto. Entonces, miren, lo que les quería mostrar, pero no alcanzo, entonces lo vamos a ver lo voy a mostrar en el video, es el caso 2. O sea, el caso 2 significa analizamos todo lo que pasa cuando le hago la otra hipótesis sobre la tasa de cambio esperado, o sea, que es una constante. ¿Cuál es la gran diferencia? Que E a este momento sí entra en la UIP, porque la UIP a este momento tiene la forma I igual I estrella más E esperado, que es una constante, ¿ok? Dividido por E menos 1. O sea, al cambiar de la tasa de cambio, que va a cambiar de manera endógena por los flujos de capitales, su UIP se va a desplazar. ¿Ok? Pero para que puedan almorzar, no me atraso más. Esto lo voy a ver en el video. Entonces el plan es que en el video yo le muestro esto, que es del punto de vista gráfico, y después otra cosa que tenía pensada para hoy, completamente irrealista, un ejemplo analítico, o sea, misma idea de los ejercicios que tienen en la guía, una forma funcional. Vamos a ver un DG positivo y qué pasa con las ecuaciones, ¿ok? Esto es lo que le mostraré en en el video del jueves. Ok, les subo todo este material. El jueves les subo el video y la lectura para que hablemos de la lectura el próximo martes. ¿Tienen duda, pregunta, cualquier cosa? Sí, profe, yo. Sí, dime. Perdón por interrumpirla. No entendí muy bien lo de la inversión. ¿Esto? Sí. Ok, mire, esto es muy importante. Hay un poco un problema, o sea, yo entiendo que se puede crear confusión, porque cuando yo hablo de inversión,
tengo que estar atenta a decir inversión financiera o inversión punto. O sea, cuando yo hablo de inversión, punto, no digo nada más, entiendo I mayúsculo que entran en la curva IS. O sea, básicamente si yo voy a la expresión de la curva IS, ¿verdad? Y, producción igual consumo, más inversión, más gasto público. Esta inversión, estamos hablando de algo en términos, en punto primero, reales, porque aquí no es un problema nominal, ¿verdad? Todas las variables son reales. Y estoy hablando de formación, esta inversión es inversión, se entiende, formación bruta de capital. O sea, yo aquí estoy hablando de, si lo voy a ver en la cuenta nacional, formación bruta, estoy hablando de empresas que compran maquinarias, que crean o construyen plantas nuevas, nuevos edificios. Yo construyo un edificio, no para venderlo para casa, sino que para, qué sé yo, que leí la otra vez, claro, en China que construyeron un edificio de 12 pisos para hacer farming de cerdos, ¿ok? Esta es inversión física, ¿ok? Estamos hablando de formación de capital nuevo. Cuando yo le hablo de inversión, cuando yo le hablo de los flujos de capitales, etcétera, estoy hablando de capital, estoy hablando de... Cuando yo hablo de comprar un título, un bono del gobierno de Chile, es una inversión financiera. O sea, yo estoy comprando un título de deuda del gobierno de Chile, porque básicamente le estoy prestando plata al gobierno de Chile que se compromete a pagarme un cierto interés. O sea, estoy haciendo una inversión financiera. Cuando ustedes, no lo sé si tienen en el banco, qué sé yo, pueden tener una cuenta y tener a alguien, un ejecutivo, le dicen, quiero comprar acciones de Tesla, qué sé yo. Esta es una inversión financiera. ¿Se entiende? La diferencia. Sí. Ok, entonces los flujos, cuando se habla de flujos de capitales, y entonces digo, entran capitales, salen capitales, o sea, cuando le digo que la tasa del flujo de capital es positivo, significa que entran capitales, eso significa que desde el extranjero compran títulos de deuda del gobierno de Chile, acciones de, qué sé yo, Sokimich, acciones de... otra startup más entretenida, no lo sé, no me viene en mente. ¿Se entiende? Bonos que pueden ser también de empresas. Estos son la inversión. Estos son cuando se dice entran capitales. Se compran títulos en el mercado financiero chileno. Estos son capitales que entran. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿eso influye en la IS y se expande? O sea, no entendí muy bien eso, de que... Ok. Sí, entiendo. Entonces, miramos este ejemplo, el ejemplo inicial. Cuando yo estoy en el punto B, que pasó porque hubo una política fiscal, ¿ok? En el punto B tú tienes una tasa de interés más alta en Chile que al extranjero, lo que hace que vengan a invertir financieramente aquí. Hay flujos de capitales que entran. El link entre los flujos de capitales y la IS es a través de la tasa de cambio. Porque si todos los inversionistas, si entran capitales a Chile, significa que básicamente entran entonces desde el extranjero, significa que tienen que comprar pesos. Porque si yo soy un inversionista y tengo dólares, euro, yen, yuan, no lo sé, para invertir en el mercado financiero chileno, yo tengo que comprar las cosas en pesos. Entonces voy a cambiar mi moneda por pesos. Y si desde afuera todo el mundo compra pesos, el peso se aprecia, es como un bien, hay mucha demanda, misma oferta, el bien se pone más caro. Decir que se pone más caro significa que el peso se aprecia. Una vez que se aprecia, esto se traduce en una apreciación real, en epsilon, y aquí viene el link. El link es que el epsilon entra en la NX y la NX está dentro de la IS. Entonces, una vez que la tasa de cambio nominal y real reaccionan, afecta la exportación neta y entonces la IS se desplaza. Ya, muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Súper, perfecto, muy bien, de nada. Profe, Ok, sí, disculpe, dime.
Es que en ese gráfico que está mostrando ahí, que es el primero que explicó, ahí no se Sí. aplicó ningún tipo de política de algún tipo, ¿cierto? La primera, mira, la primera Sí. cosa que está pasando es una política fiscal expansiva, donde está lo que está pasando es esto. Yo estoy aumentando el gasto público, lo que hace que la IS se desplaza. Al principio se va de IS a IS primera. ¿Se ve? Sí, sí, pero ahí es que en la expansiva se aumentaba el gasto público y se Sí. disminuían los impuestos. En este caso Pasa lo solo vimos una desde el... cosa. Sí, está pasando una cosa sola. Estoy subiendo el gasto. Los impuestos los dejé como están, pero claro, puedes pensar tú que una política fiscal expansiva es una combinación normalmente de gasto que sube y de impuestos que bajan. Pero aquí, para hacerlo simple, es solo el gasto que sube. Ah, ya. ¿Se Sí, es que había entiende? confundido un poco algo así. No, ahí ya me quedó claro. Ok, Gracias, profe. perfecto. De nada. Ok, los dejo, los dejo, les subo toda esta cosa, los videos, la lámina, bla, bla. Y nada, no verán el video el jueves. Cuídense, muchos saludos. Ok, profe, cuídese. Bueno, Bueno, profe, profe, esté cuídese bien. Chao, también. chao. Chao, Catalina. Chao. Chao.